¿Qué tal, Ana Joel? Mi Qué estimado gusto Carlos, saludarte, qué es gusto un placer saludarte aquí en tu compartir el casa, en micrófono. tu programa, Es tu casa al que también, no muy seguido soy invitado, pero siempre un honor. es tu casa también y es un placer poder platicar contigo. Bueno, Ana, en este cambio de gobierno que hemos tenido a nivel federal, ¿qué es lo que has sentido? ¿Cómo lo vislumbras tú? ¿Cómo lo sientes hasta este momento? Es una transición que por un lado, bueno, ya con Claudia Sheinbaum en el poder, en un hecho que sin duda es histórico, hablar de la primera mujer que preside el país, que está en la máxima posición de poder del país, tiene muchos retos, muchas expectativas. Fue una transición de terciopelo, como se esperaba, o sea, la misma familia, la misma 4T, el mismo movimiento obradorista que sigue siendo fundamental, ¿no? La presencia y el apellido de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando digo la presencia es porque finalmente, aunque no lo veamos en el ojo público, se percibe su acción todavía políticamente hablando en el país, en el gobierno, en el partido, en cada uno de los tentáculos de la política nacional. Eh, Toda transición también es un momento de inestabilidad e incertidumbre. No ha sido la excepción con Claudia Sheinbaum. Creo que ha habido alguna inestabilidad, si bien hasta el momento no económica, y hay que aclararlo, hasta el momento, ya subió el dólar, algunas cuestiones ahí que se han movido, pero en términos macroeconómicos parece que todavía hay estabilidad y anticipan desde la Secretaría de Hacienda que se mantendrá para el 2025. Hay quienes, analistas económicos, que no ven esa misma realidad. Pero en el tema de seguridad, por ejemplo, se convulsionó por completo el país en estos primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum, donde, por otro lado, todavía no alcanzamos a ver a una presidenta completamente con todas las riendas del poder, como estamos acostumbrados en México. No acostumbramos que finalmente como país presidencialista, donde el poder ejecutivo, aunque hablamos de que somos una república donde hay división de poderes, sabemos por antonomasia que el poder ejecutivo suele imponerse ante los otros dos poderes, el poder legislativo y el judicial, y ahora con la reforma judicial, pues todavía más. Todavía no la vemos con todos los hilos del poder. Hemos visto algunas decisiones donde pues no ha salido como ella quiere. Sin embargo, también ha dado destellos de lo que viene con su liderazgo. Destaco, y a lo mejor no coincidirás conmigo, como en muchas cosas no coincidimos, destaco la respuesta, por ejemplo, que le dio al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que, bueno, en temas de relaciones exteriores y en esta relación tan añeja de México con Estados Unidos, nunca habíamos visto una respuesta presidencial tan seria, clara, contundente y poniendo también nuestros puntos sobre las sillas, ¿no? A ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y poniendo también la advertencia, si tú empiezas con eso, pues nosotros respondemos. Es algo poco común. Creo que todavía hay mucho por ver de Claudia Sheinbaum, pero lo principal, lo que para mí le urge, es quitarse la sombra de Andrés Manuel López Obrador, y eso pues no sabemos qué tan complejo vaya a ser. A ver, en el tema de inestabilidad económica ya se vislumbra recortes para el próximo año, aumento de impuestos en el próximo año en varios estados de la República. Ya desaparecieron 7 órganos descentralizados, me parece. Ya hemos visto que le quitan el presupuesto al ejército, a seguridad, a medio ambiente y a otros rubros más. Entonces, eso pues es un poquitito de, pues, de ajuste económico, si lo quieres llamar así. Y hay que ver bien a bien cómo está programado el presupuesto. O sea, ahí se necesita hacer un análisis serio. En estos momentos, al igual que tú, pues me he enterado de estos temas que son hechos, pero todavía no tenemos los pormenores, el detalle fino de alguna manera de lo que es el presupuesto 2025, porque pues los mismos legisladores que lo aprueban, que no les queda de otra, o sea, lo tienen que aprobar, al mismo tiempo lo defienden y dicen, no, bueno, es que no es que se le baje a los estados, es que, por ejemplo, gran parte del presupuesto, y tú lo sabes, que Quintana Roo recibió un presupuesto histórico en años anteriores, pero pues venía etiquetado específicamente para la obra del Tren Maya, ¿no?
miles de millones de pesos que no utilizaba el Estado, que se destinaban al Estado, pero los utilizaba la obra del Tren Maya a través de la Sedena. Supuestamente ese tipo de números son los que ya no estarán en el presupuesto de los estados. Habrá que ver, porque por ejemplo, imagínate, en Yucatán se habla de un recorte de 80,000 millones de pesos. Básicamente era el presupuesto, la mitad del presupuesto estatal que manejaba Yucatán. Entonces dicen, bueno, sí, es que tenían 86,000 que se le recortaron, pero que eran para las obras emblemáticas que aquí se pusieron en marcha. Hay que irnos al análisis fino, al detalle. No dudo que haya necesidad de recortes para tapar boquetes, no lo dudo, pero hay que ver cuál va a ser la ley de ingresos, cuál es la recaudación esperada y en todo caso, hacia dónde se están redirigiendo esos recursos. Viene menos transparencia que antes. Sí. Menos transparencia. Bueno, probablemente sí. O sea, finalmente había elementos que tampoco defiendo al INAI ni a los institutos de transparencia. O sea, no, digo menos transparencia. Por decir, ya va a desaparecer el IDAICRO, ya mandaron la orden desde la federación. Dime tú, por ejemplo, si el IDAICRO es defendible. No, para nada. Pero lo que voy es esto. No puede ser que tú gastes en el Tren Maya y que por seguridad no se dé a conocer cuánto gastaste. Estoy de acuerdo. O sea, no, estoy completamente de acuerdo. Y no puede ser que tú de la noche a la mañana vengas y me digas, va a subir este impuesto, va a subir otro impuesto. Que de repente me digas que conseguimos $5 convenciendo a las navieras en Miami en hecho histórico, igual como tú llamas, y a la mega hora esa ilusión de esos $5 no lo va a manejar el ayuntamiento que tiene Puerto Costero, lo va a manejar una especie de fideicomiso de 9 personas, 4 de la naviera y 5 del gobierno. O sea, ellos van el gobierno estatal, no el gobierno municipal. No hay nadie que te diga qué obras se van a hacer con ese 70% de infraestructura aplicable. Ahora, y después viene la federación con la complicidad, y ahora sí es donde tú vendes tu alma al diablo y se la tienes que pagar. Cuando tú la vendes, te la tienes que entregar. Los diputados federales de Partido Verde, Morena, PT, votaron a favor de que cobren $42 a cada crucerista, a cada turista que pegue en cualquier puerto de nuestro país. Si tú hablamos del Caribe, vamos a hablar de Cozumel y de Mahahual, ¿no? Es el Caribe. Sí. Bueno, yo me subo a un crucero y yo tengo la opción de que si quiero bajar del barco en Cozumel o en la Costa Maya, pagar $42. O decir, no me bajo, me quiero en el barco. Pero no solo eso, yo quiero también leer cómo vienen las letras chiquitas de eso, porque a lo mejor no necesitas ni bajar. O sea, las navieras finalmente a ti te van a cobrar ese impuesto desde el paquete, porque vas a atracar y bajes o no bajes, a lo mejor eso va a timbrar, al menos en la suma que hacen de cuántos recursos entrarían, que hablan de 5 billones de pesos. 5 millones de pesos por ese concepto. Yo creo que no están preguntando si bajas o no bajas. Con que entres al país, a un puerto, ya te están cobrando. Yo lo dividiría, Carlos. Creo que mezclas dos temas que son punto y aparte. En el caso del impuesto que se estaría cobrando a nivel estatal, a mí me parece un logro importante, más allá del tema de los municipios. El municipio de Cozumel lo aprobó, el municipio de Tompe Blanco, por supuesto, que también lo aprobó. El recurso que entrará al Estado es mucho mayor que el que percibían, por ejemplo, los ayuntamientos. Se quejó por ahí un regidor de Movimiento Ciudadano en Cozumel que dicen, sí, pero nos van a dejar menos recursos. Bueno, eso dice él desde el papel opositor. Habría que preguntarle también al alcalde José Luis Chacón y a los regidores por qué lo aceptaron y qué les prometieron para resarcir ese recurso. Porque finalmente la recaudación por concepto de cruceristas por esos $5 va a ser 500% mayor que la que recibían los municipios. No es cosa menor, ¿no? Más allá de las inversiones propuestas por las navieras que tú sabes, y lo sabes bien, que logran dinamizar algún sector. Por ejemplo, un Best Day aquí en Mahahual, como está propuesto por la Royal Caribbean, dime si no va a darle plusvalía a tus terrenos, por ejemplo. A lo que va es de que ponen en peligro la inversión de esos. Ahí sí, o sea, ya amenazaron las navieras. Ese acuerdo que logró Mara Lezama está en riesgo por la decisión federal. Claro. Sí, eso sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Por eso te digo, no mezclo una cosa con la otra. Más allá de
alguna queja sobre el municipio. A mí claro, me parece que lo que se logró a nivel estatal era un logro aplaudible. Lo que están haciendo a nivel federal me parece un atentado contra la industria de cruceros. Ok, a lo que va es de que no hay manera de que voten en contra de nadie. Al controlar todo el país. De que hay manera, hay manera. A ver, nada más que ahí marcas tú. A ver, sí, en ese momento, pues ya tienes tu sentencia de muerte política. Al menos en el movimiento de regeneración nacional. O sea, tú aceptaste ser candidato de Morena, del Verde, del PT o de esa coalición, tú estás condenado y obligado a aprobar todo lo que ellos crean que es para el beneficio del pueblo sabio. Que eso es otra cuestión que yo creo que va a tener fecha de caducidad. Sí, finalmente el movimiento ahorita está muy consolidado, todavía hay muchos reacomodos, por así decirlo. Todavía es un movimiento incipiente que, sin embargo, ha envejecido rápidamente. Y yo no sé cuánto tiempo se va a mantener esa disciplina, que ni el PRI. Vaya, en el PRI había disciplina muy férrea, pero había siempre uno que dos rebeldes, ¿no? En Morena no hay rebeldía. Bueno, sí hay un poco de rebeldía, pero les llega inmediatamente un palazo. O sea, es como un iguano que sacó su cabeza y le llega con un palo en su cabeza. Y te voy a poner un ejemplo. Ricardo Monreal, cuando lo entrevistan el tema del helicóptero con Pedro Basel, y que se acostumbren a verme así, porque yo es un vehículo que he usado desde que soy gobernador, inmediatamente se la cobra Claudia Sheinbaum con lo que le hicieron al elegir a la de Derechos Humanos. Y dice, pues eso va contradictorio, porque por un lado nosotros estamos predicando con la austeridad y por el otro lado, pues viajar en helicóptero no se me hace algo muy congruente. Inmediatamente hecho de reversa, como ha hecho de reversa muchas cosas que ha dicho incongruentemente Ricardo Monreal, y dijo, una disculpa a quien se sienta ofendido por lo que yo dije, evitaré, o sea, evitaré que me vean. Que me vean. Sí. O sea, lo vas a esconder, pero trataré de hacerlo lo menos posible. O sea, claro que te vas a esconder. Le dieron un coscorrón y bien merecido, pero toma en cuenta que eso fue por una cuestión de imagen, de congruencia discursiva. Cuando yo hablo de rebeldías reales, cuando no estás de acuerdo con algo, vamos, quieres ver un episodio donde la cosa se puso muy tensa con la elección de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con Rosario Piedra y Ibarra, que al día siguiente, nada más solo Entonces, 9 segundos. Era evidente la carota de muchos legisladores, muchos senadores que no estaban de acuerdo. Que tuvieron que traer a su sapo. Y tragaron el sapo, pero se notaba, ¿no? Dicen que en política tienes que aprender a comer desechos sin hacer gestos. Ahí hicieron gestos. Sí. Entonces, a eso voy, te digo, ¿cuánto tiempo se va a sostener esa disciplina militar? Que militancia viene de militar, justamente, así de que votan por acá porque así le conviene al movimiento y al país y punto, ¿no? Y hace un momento platicabas de que qué contestación de Claudia Sheinbaum a Donald Trump, que políticamente es una clase de relaciones exteriores impresionante. No lo dije así. Bueno, más o menos. Pero sí reitero que fue una respuesta sin precedentes en nuestro país, en términos de dignidad y de autonomía. Una cosa es la respuesta que dio y otra cosa son las acciones que está haciendo. A ver, ¿cuáles acciones? A ver, un momentito. Bueno, te estoy comentando. A ver, responde. Si usted me pone arancel por arancel. Sí. Yo también. Al día siguiente hablan por teléfono. Y no nos va a beneficiar a nadie. Y al otro día hablan por teléfono y de repente, ¡pum!, pagan las caravanas que van de inmigrantes. Las disuelve Claudia Sheinbaum. Tiene ese poder de disolver las caravanas. Claro. Ya disolvió las caravanas. Eso, una de las cosas que pedía Trump. Ok. Después viene operativos contra el narco. Agarran al hijo de uno de los Beltrán Leiva. ¿Y eso es malo? Otro. No estoy hablando que sea malo. Estoy hablando que estamos cumpliendo con todo lo que nos dijo Trump al pie de la letra. Que nos doblamos otra vez con Trump. Que es bueno decir... entonces, para no doblarnos con Trump, que sigan las caravanas y que siga el narco, ¿no? No confundamos una cosa con otra. Bueno. Por un lado, y después viene el golpe salvaje, monumental, histórico, la palabra que tú usas, ¿no? El combate. Ocasión. Bueno, el combate... Y sí es histórico lo de Claudia Sheinbaum. A la piratería china, todo lo que somos. Eso fue una vacilada. A ver, pero es algo que no había hecho México.
en un edificio de 16 pisos, en esa saga 89, disfrazan a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, junto con la Guardia Nacional, el Ejército y hasta los que no han inventado, y van y decomisan productos chinos, y tú piensas que de 1,000 millones de pesos, ¿no? Y a la mejor hora solo fueron 7.6 millones de pesos. Una simulación. Una simulación en un edificio que amenazas que por meter cosas chinas van a quitarles el edificio a los dueños, cuando no sabían que los dueños de ese edificio le habían rentado parte de esos 16 pisos al gobierno de López Obrador desde que fue regente de la Ciudad de México. Por eso ya se lo van a quitar, entonces, y van a cobrar las rentas además. Entonces nace, y lo publican hoy, que resulta que no los dueños rentaron el edificio, que un tercero. Entonces la culpa es del tercero, no es de los dueños, no corre peligro que le quites el edificio. Cuando haces acciones sin pensarlo, sin meditarlo, suceden esas cosas. Pero voy a regresar al origen, porque lo que tú estás tratando de hacer es demeritar una acción política que a mi parecer tuvo un efecto contundente. A ver, si hablamos de que una cosa es lo que dice la carta y otra cosa son las acciones, lo mismo pasó con Donald Trump y ha pasado toda la vida. Una cosa es lo que declara el señor presidente electo y otra cosa es lo que hace. Claro. O a poco hizo el muro que iban a pagar los mexicanos. O a poco México pagó el muro. No, pero ya hicieron una parte del muro. No, pero no así como lo planteaba el señor Donald Trump, impenetrable y demás. O sea, una cosa es lo que los políticos dicen, que tiene mucho que ver, y otra cosa es lo que hacen para fines de negociación. Y te voy a dar más allá, por si no has visto en las redes sociales. La carta de Claudia Sheinbaum causó revuelo en los medios noticiosos de Estados Unidos. Lo están tomando como un ejemplo, diciendo, nunca hayamos visto un presidente, menos una presidenta, porque no había pasado una por México, que se pusiera de esa manera con un bully como Donald Trump. Te puedo mostrar la bibliografía y los enlaces de estas reacciones, que eso pocas veces México se daba a respetar al extranjero. Entonces tienes que reconocer que hay de alguna manera un liderazgo distinto. A ver, yo no discuto que la carta estuvo muy buena. La contestación muy buena. En los hechos pasan cosas diferentes. Porque así es la política. Porque finalmente, a ver, después del encontronazo, hablamos por teléfono y decimos, somos amigos. ¿Cómo lo podemos arreglar? Y lo arreglamos. Tú dame esto, yo te doy esto. Y así es. Así funciona. Solo falta. Y además nunca vas a obtener todo lo que pides. No más falta ver qué le van a dar a México. Efectivamente. Es lo único que nos hace falta. Eso es lo porque que todavía ni siquiera entra en funciones el gobierno de Donald Trump. Hasta el mes de enero. Hasta el 20 de enero. No hablaron de quitar los aranceles. Pero está sobreentendido, ¿no? O sea, en realidad Donald Trump ya dijo ese mismo discurso la vez pasada y no pasó nada. No habló de que no va a invadir el país para atacar a los grupos criminales. No sé si hablaron de ese tema, yo espero que no. Okay. Bueno, el otro de los temas. Entonces, tú ves a una presidenta que todavía no agarra la fuerza, que todavía no se desprende de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, que ha dado destellos también. De que quiere desprenderse, pero no tarda mucho y de repente le dejas a verdaderos alacranes, le dejas uno en la Cámara de Senadores, otro en la Cámara de Diputados. Pero que también está empezando, ¿eh? Y que también... ¿Está qué? Empezando. O sea, tiene apenas 2 meses, 3 meses en el poder. Octubre, noviembre, diciembre, 2 meses. Sí, pero por ejemplo, la Cámara de Senadores la va a acompañar todo su gobierno. Sí, también la Cámara de Diputados, la mitad de su gobierno, ¿no? O sea, por un lado... Estamos de acuerdo. Le tienes a radicales como esa Dan Augusto, que ya hay un problema tan gigantesco con el gobernador de Tabasco, que el gobernador de Tabasco, Javier May, vieron que dio resultado un operativo de García Harfuch en México, donde por cierto La operación Enjambre. La operación Enjambre, donde ponen al descubierto que quien manda ese crimen organizado, hasta en las obras, le daban el 10% de las obras que se ejecutaban. Imagínate que ejecutes 1,000 millones de pesos en obras, son 100 millones para ella. Definitivamente. Sí, o sea, finalmente son cosas que tendrán que ponerse bajo la lupa, que se necesitan poner bajo la lupa. Pero ¿a qué nivel estamos que Javier May le pide, por favor, a García Harfuch que haga una operación Enjambre en Tabasco? Es que es necesario, porque a ver,
Tú mismo lo has dicho, no es a qué nivel estamos. No hay Estado de la República capaz de frenar al crimen organizado sin la intervención de la Federación. ¿Y será que el país puede hacerlo? De querer se puede, hay ejemplos. De querer se puede. El problema es desarticular las muy enquistadas complicidades que hay dentro del sistema político. Hablemos del gobernador de Sinaloa, que para mí, por cierto, ya debiera estar pues descartado, fuera de la gubernatura. Para mí no debió respaldarlo María Luisa Alcalde en su último evento en Sinaloa. Para mí le debieron exigir la renuncia desde el primer momento, porque está dañando la imagen. No se puede sacudir con simples palabras. ¿Y cómo ves que Claudia Sheinbaum adopte a Cuitlahua García, exgobernador de Veracruz? Adopte que... ¿Lo jala a su gabinete? Pues es que ya sabes cómo se pagan las cuestiones políticas, y esos son los grandes problemas del país. Y además hay que ver si Claudia Sheinbaum lo está adoptando también o por una cuestión personal, o hay un compromiso previo, ¿no? Entonces, esa cuestión es, yo quiero ver una Claudia Sheinbaum ya cuando se libre de los compromisos. ¿Será algún día lo veas? Pues aquí en el Estado lo empezamos a ver ya, ¿eh? Bueno. O sea, tiene un tiempo, hay un tiempo, 1 año, 2 años que ya te pagamos, ahora bye, ¿no? Yo creo que sí lo vamos a ver. ¿Sientes que se ha alejado Claudia Sheinbaum del Estado? Pues en general no es como López Obrador, que estaba permanentemente presente, pero tendríamos que ponerlo en parámetro con los demás estados. He visto una presidenta más metida ya en los asuntos de la transición que enfocándose en los estados. Está por verse. Sería prematuro para mí dar una opinión al respecto. Muchísimas gracias. Al contrario, estimado Carlos, como siempre. ¿Y encaminados? ¿Ya qué? Hasta la próxima.